Bueno, hola, espero que estén todas y todos bien. Nos volvemos a encontrar en un nuevo video de la materia de Introducción al Pensamiento Científico. Vamos ahora a ver otro tema dentro siempre de la unidad de lógica. Voy a repetir antes de comenzar los materiales con los que disponen en esta unidad. Se trata siempre de, en cada solapa con la semana correspondiente van a encontrar videos donde se explican los temas a cargo de distintos profesores y profesoras. También van a encontrar documentos de distintos tipos, en distintos formatos, puede ser en Word o PDF, con ejercicios de cada tema, con las soluciones de esos ejercicios también, o sea, documentos también con soluciones, y también otra cosa que pueden encontrar en la página, en el aula virtual, son ejercicios de autocorrección, que bueno, justamente pueden ustedes realizar y saber la respuesta automáticamente. Bueno, y desde ya el artículo que trata sobre el tema lógica, que van a encontrar en la primera solapa de este tema, eh, donde pueden encontrar toda la teoría y es material obligatorio de lectura. Bien. Bueno, entonces en esta clase de hoy vamos a ver otro tipo de razonamientos. En el video anterior habíamos visto razonamientos que se denominan falacias formales. En este video vamos a ver razonamientos inductivos. Digamos, vamos a decir algo que ustedes ya saben. Los razonamientos deductivos los vimos la semana pasada, ¿sí? Estuvo la clase a cargo de la profesora Catalina Trevisache. Tienen una característica, tienen varias características, pero hay una característica que es propia de los razonamientos deductivos, que es que son válidos. Es decir, cuando se trata de razonamientos deductivos, es decir, cuya forma coincide con las reglas lógicas que ustedes vieron, entonces sabemos que esos razonamientos por definición son válidos, ¿sí? Cuando tienen una forma válida, son válidos. Ahora bien, si ahora vamos a ver, y en el video anterior también vimos, razonamientos no deductivos, sean falacias formales como razonamientos inductivos, entonces vamos a tener que volver a pensar ese criterio de validez. Vamos a tener que decir, por lo menos, que no van a ser válidos estos razonamientos que vamos a ver ahora. En el caso de las falacias formales, quedó clarísimo que no eran válidas las falacias. Además de no ser válidas por su forma, que lo vimos porque estuvimos estudiando dos tipos de falacias cuya forma es inválida, son razonamientos engañosos, eso también lo vimos. En el caso de los razonamientos inductivos, en cambio, el criterio de validez se modifica. ¿Por qué? Porque no vamos a poder establecer la validez de los razonamientos inductivos sobre la base de su forma, como hacíamos con los deductivos. Esto es, vamos a tener que utilizar otro tipo de criterio de validez para establecer si un razonamiento inductivo es correcto o incorrecto. No nos va a servir la forma del razonamiento, como si nos servía la forma o estructura en los razonamientos deductivos y en las falacias formales. En esos dos tipos de razonamientos, claro, si la forma era válida, el razonamiento era válido. En cambio, en los inductivos, la forma no me permite establecer su validez. Entonces voy a tener que apelar a otro criterio. ¿Sí? Bueno, dicho eso, entonces vamos a ver la primera diapositiva.
Razonamientos inductivos, acá tienen un cuadrito, entonces ustedes ya vieron en clases anteriores el silogismo disyuntivo, el silogismo hipotético, el modus ponens y el modus tollens, o sea, clases de razonamientos deductivos válidos, reglas lógicas válidos. Esto quiere decir cualquier forma de razonamiento que coincida con alguna de estas cuatro es una forma válida de razonamiento. Y ahora vamos a ver, en el video anterior ustedes vieron falacias formales, la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente, y en este video los razonamientos inductivos de dos clases. Los razonamientos inductivos por enumeración o generalización incompleta, van a encontrarlo con ambos nombres, ¿sí? Y los razonamientos inductivos por analogía. Entonces, bien, vamos entonces a ver los razonamientos, lo que decíamos recién, ¿no? De los razonamientos deductivos. ¿Por qué no puedo decir que los razonamientos inductivos son, como eran los deductivos, válidos por su forma? Bueno, fíjense lo que dice el texto que tienen ustedes, el texto que se llama Lógica del profesor Hernán Corinti, en la página 3, en el punto 2.3. Ustedes de ahí pueden obtener de esa página 3 características de los razonamientos deductivos. La primera, la validez o invalidez de un razonamiento deductivo no depende de la verdad o falsedad de sus premisas y conclusión. Esto ya lo sabían. La segunda, las premisas brindan un apoyo concluyente para que la aceptación de la conclusión, es decir, es decir, que en un razonamiento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Esto también lo sabían. O sea, si tengo premisas verdaderas y la forma del razonamiento es válida, la conclusión no puede ser falsa, es verdadera. ¿Sí? Es decir, hay una garantía de la conservación de la verdad, o hay una transmisión de la verdad de las premisas a la conclusión. En fin, hay varias maneras de decirlo, pero quiere decir eso. Y la tercera característica, la conclusión de un razonamiento deductivo válido no ofrece más información que la que ya estaba en las premisas. Son explicativos y no ampliativos. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy bien, en el punto 2, en la característica 2, decimos, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será, y eso está garantizado por la forma del razonamiento. Entonces, si yo puedo, de alguna manera, confirmar la verdad de las premisas, voy a tener seguro una conclusión verdadera. ¿Qué sucede? Que asimismo, como digamos pasa eso, también pasa que la verdad de la conclusión ya estaba de alguna manera contenida en la verdad de las premisas. Es decir, es como que se despliega lo que estaba contenido en las premisas en la conclusión, pero no hay nada nuevo, ¿sí? Como si fuera un abanico, digamos. Ustedes tienen un abanico cerrado. Cuando lo abren, tienen otro modo de ver el abanico, pero es el mismo abanico, no tienen más abanico. Bueno, lo mismo sucede en un razonamiento válido. Tienen el mismo contenido en la conclusión que en las premisas, pero explicitado, no ampliado. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de estos razonamientos? Y bueno, la ventaja, como decíamos recién, es que si yo tengo verdad en las premisas, me voy a garantizar la verdad de la conclusión. Por ejemplo, si digo, si llueve, entonces voy al cine, y es verdad que llueve, y bueno, entonces será verdad que voy al cine, ¿no? Si llueve, entonces voy al cine, llueve, por lo tanto voy al cine, es un modus ponens, siendo verdaderas las premisas, va a ser verdadera la conclusión. Ahora, no tengo mayor información en esa conclusión. Si llueve, entonces voy al cine. Llueve, por lo tanto voy al cine. Lo que se explicita en la conclusión no es mucho más que lo que ya tenía en las premisas. Por lo tanto, la desventaja sería esa, que para la ciencia es importante
ampliar el conocimiento, ampliar la información. Y los razonamientos deductivos se quedan un poco limitados en relación a esa necesidad de la ciencia de ampliar la información. Garantizan la verdad, pero no me permiten tener mayor información en la conclusión. ¿Sí? Entonces necesitamos otro tipo de razonamientos, los razonamientos inductivos, que sí me permitan ampliar la información y ampliar el conocimiento, ¿no?, en la conclusión. Pero bueno, tenemos el problema de la validez, que no sabemos o no podemos definir si son válidos o inválidos por su forma. Entonces, ustedes pueden pensar en estas características de los razonamientos inductivos, que si se fijan son contrarias a las tres características de los razonamientos deductivos que vimos recién. Son ampliativos, es decir, aportan más información en su conclusión de la que ya estaba contenida en las premisas. La segunda característica, constituyen las premisas un apoyo parcial, no total o concluyente respecto de la conclusión, ¿sí? O sea, las premisas aportan, le dan a la conclusión un apoyo parcial, no total. ¿Esto qué quiere decir? Que aún siendo todas las premisas verdaderas en un razonamiento inductivo, puede ser falsa la conclusión. ¿Sí? Es decir, en un razonamiento deductivo, si todas las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa porque la forma garantiza la conservación de la verdad. En cambio, como justamente en un razonamiento inductivo su forma no garantiza la conservación de la verdad, entonces, aunque todas las premisas sean verdaderas, yo no tengo garantía de que la conclusión también lo sea. Y por último, la validez o invalidez de los razonamientos inductivos no se define por métodos puramente lógicos, es decir, no se define simplemente por la forma del razonamiento, sino que voy a tener que apelar a otro tipo de criterios para saber si un razonamiento inductivo es válido o inválido, o es correcto o incorrecto, o mejor, si es un argumento fuerte o débil, ¿sí? Ahora, esto está en la página 9 del capítulo de lógica, en el punto 2.6. ¿Sí? No está anotado acá, pero tengan en cuenta que las características de los razonamientos inductivos las tienen en la página 9.2.6 del artículo del profesor Acorinti que mencionamos recién. Entonces, ahora tenemos más información en los razonamientos inductivos, porque su conclusión es ampliativa, pero tenemos el problema de no saber, de no tener garantía de la verdad de la conclusión, ¿sí? Aún siendo todas verdaderas las premisas, podría ser falsa la conclusión. Entonces, tenemos dos clases de razonamientos inductivos, dijimos en la primera diapositiva, vieron el cuadro. El primero que vamos a ver ahora es el razonamiento inductivo por enumeración o generalización incompleta. No es que existan solamente dos clases, nosotros vemos dos clases de razonamientos inductivos, hay otros. El razonamiento por enumeración o generalización incompleta, entonces tiene la siguiente forma. X1 es A, X2 es A, X3 es A, X4 es A, X5 es A, Xn, o sea, X mil millones es A, por lo tanto, probablemente todo X sea A, ¿sí? Aquí lo que está, digamos, representando el razonamiento es que las premisas expresan ciertos casos que en general para un inductivista son producto de la observación o de la experimentación. ¿Qué quiere decir esto? El científico que utiliza este tipo de razonamientos para construir una teoría científica, lo que está representando con X es un individuo, el 1, el 2, el 3, de una misma especie, por ejemplo, de un mismo tipo, que tiene una propiedad, una característica o que cumple con alguna cuestión que ahora que denominamos A. Por ejemplo, el cuervo 1 es un científico un biólogo,
y está estudiando los cuervos, y dice el cuervo 1 es negro, el cuervo 2 es negro, el cuervo 3 es negro, el cuervo 1000 millones es negro, por lo tanto todos los cuervos son negros. Es decir, que los razonamientos inductivos por enumeración o generalización incompleta se caracterizan por pasar de las premisas singulares, enunciados, proposiciones, ¿sí? Recordemos que las premisas son proposiciones singulares o particulares, como dice el artículo que ustedes están leyendo, a una conclusión general, a una generalización, ¿sí? Que es lo que ven aquí al final, después de la línea, de la doble línea del razonamiento, de la línea de consecuencia, ¿sí? Que implica por lo tanto, luego, etc. Todo X es A. El otro razonamiento que nosotros vamos a ver inductivo es el inductivo por analogía. Entonces, veamos la forma que tiene este razonamiento. Aquí lo que tenemos son individuos X, Y, Z, que poseen determinadas características o propiedades y que por comparación de esas características o propiedades entre distintos individuos, puedo lograr por analogía, por comparación, quiere decir eso, analogía, una conclusión. Entonces, el individuo X tiene las características ABC, o las propiedades ABC, el individuo Y tiene las mismas características, el individuo Z tiene A y B, por lo tanto, probablemente Z también tenga la característica C. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es, digamos, otro razonamiento inductivo, denominado por analogía, en donde la conclusión se obtiene por comparación de propiedades que poseen diversos individuos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí siempre, perdón, voy a aclarar una cosita que ya dijimos que también se da en el razonamiento inductivo por enumeración incompleta. Que también estoy hablando de individuos, o sea, estas premisas, ¿sí? Lo mismo que la X en el razonamiento anterior, representa individuos, casos particulares, ¿sí? Entonces, fíjense qué sucede, vamos a volver a la diapositiva número 3, que era esta, ¿sí? Sí, perfecto. Me gustaría que pensáramos a ver si estos razonamientos inductivos que acabamos de mencionar, el razonamiento inductivo por enumeración incompleta o generalización incompleta y el razonamiento inductivo por analogía, cumplen con las características que nosotros dijimos que tenían que tener los razonamientos inductivos. Entonces, ampliativos, es decir, la información de la conclusión es mayor que la que estaba contenida en las premisas. Entonces, si yo digo que, espérenme un segundito, acá, que X1, X2, X3, etc., X mil millones, tiene una propiedad o es de una determinada manera, que en este caso se representa con A, nunca voy a poder, digamos, ¿por qué tengo más información en la conclusión? Porque la totalidad, la generalización hacia una totalidad, siempre es mucho más amplia y más abarcativa que aunque tenga 1000 millones de casos, ¿sí? Es decir, lo que está detrás de este razonamiento es la idea de que el todo es mayor que la parte. Entonces, por más que tenga una cantidad enorme de casos, la generalización ya abarca más casos y por lo tanto me da más información. Yo tengo más información en esta conclusión que la que tenía en cualquiera de estas premisas, incluso en la X, en la última, en donde había observado millones de cuervos, ¿sí? Siempre va a ser mayor la información que tenga en una generalización que en cada una de las premisas anteriores. Ahora,
Veamos el razonamiento por analogía. Digamos, en las premisas yo tenía una cierta información acerca de X, de Y y de Z. Y por comparación, ahora sé que Z podría tener probablemente las características que tenían Y y X. Entonces tengo más información. Tengo una información que no la tenía en las premisas, porque yo lo que sabía de Z era que tenía A y B, pero ahora en la conclusión sé que tiene también C. Esto no estaba en las premisas, lo obtuve por comparación, por analogía, entre los distintos individuos y sus propiedades. Fíjense la segunda. Apoyo parcial, no total de las premisas a la conclusión. ¿Sí? Esto es, aun siendo todas las premisas verdaderas, puede ser falsa la conclusión. Claro, efectivamente, sí, en este razonamiento yo puedo decir que todos los cuervos observados son negros, sin embargo, cuando cuando realizo esta generalización, cabe la posibilidad de que haya una excepción en esa totalidad, cabe la posibilidad de que surja un caso contrario que haga falsa esa conclusión. El cuervo blanco, digamos, que de hecho existe y se descubrió, o sea, por más que la observación de los casos haya sido verdadera, es decir, que todos los casos de cuervos observados hayan sido negros, siempre puede aparecer la excepción que haga falsa la conclusión de que todo cuervo es negro. Bueno, por lo tanto, el apoyo de las premisas es parcial a la conclusión, no total como en el caso de los deductivos. Y bueno, si ustedes se fijan, perdón, la última de las características tiene que ver justamente con esta cuestión. Así como la forma no me garantizaba la conservación de la verdad, porque como hemos visto recién, puede aparecer el caso excepcional, tampoco puedo definir por qué un razonamiento sea inductivo, sea válido, por un método exclusivamente lógico que es el de la forma. ¿Por qué? Bueno, porque justamente digamos, no hay garantía de que se cumplan con todas estas características de razonamiento, que son propias del razonamiento deductivo. Y puesto que el criterio de validez es el que adoptábamos en los razonamientos deductivos, o sea, la forma, ahora ese criterio de validez no nos sirve más. Entonces, ¿cuáles son los criterios que podemos adoptar que no son puramente lógicos? Y bueno, tendríamos que ir a contrastar, observar, a comprobar, digámoslo así, después vamos a afinar mejor el vocabulario a medida que vayamos avanzando en la materia, pero tendríamos que comprobar de alguna manera que la verdad de esas premisas y la verdad de la conclusión se da por el contenido y no por la forma. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Puesto que los razonamientos inductivos no tienen la forma de los deductivos y por lo tanto su validez tampoco se puede definir por su forma, entonces vamos a tener que buscar otros tipos de criterios y métodos para saber si un razonamiento inductivo es fuerte o débil. Básicamente, vamos a tener que tener en cuenta una gran variedad de casos que contemplados en las premisas de ese razonamiento, la mayor cantidad de casos posibles, y una gran variedad de casos contemplados en esas premisas. Cuanto más cuervos vea y cuanto más cuervos vean distintas situaciones, cuanto más, no sé, que viaje, una cosa es ver cuervos en la laguna de Chascomús y otra cosa es ver cuervos en todo el mundo. Voy a ver cuervos de distinta variedad. Bueno, cuanto más datos recopile y más pueda sostener la conclusión de que todos los cuervos son negros, más fuerte va a ser el razonamiento inductivo. Lo mismo sucede con el razonamiento por analogía. Es decir, como no puedo decidir su validez por su forma, lo que tengo que ver es otros tipos de criterios. Entonces, cuanto más cantidad de propiedades pueda comparar de los individuos y mayor variedad, digamos, y, ojo, y mayor pertinencia de esas propiedades, porque no cualquier propiedad es útil para comparar determinadas cosas. O sea, si yo quiero averiguar alguna cuestión relacionada con
no sé, el movimiento de los planetas, y no voy a comparar cómo se mueven los elefantes con los planetas, porque no tiene nada que ver. Voy a tener que comparar el movimiento de planetas, no el movimiento de asteroides, por ejemplo, para no poner un ejemplo ridículo, pero, o sea, las propiedades tienen que ser pertinentes, que tienen que ser representativas para poder ser comparadas, pues si no, tampoco sirve. Pero ven que estos criterios no tienen nada que ver con la forma, lo que estoy diciendo, tienen que ver con la, digamos, la calidad que tenga ese razonamiento, es decir, cuántas premisas tiene, cuán pertinentes son, qué variedad se tomó para la muestra, ¿sí? Son criterios extralógicos, no tienen que ver con la forma. Bueno, ahora voy a decir una cosita que ustedes ya seguramente se estarán preguntando y vieron en ambos razonamientos, tanto el razonamiento inductivo por generalización incompleta como el de analogía que acabamos de ver, y es esta línea doble que significa probabilidad. Es decir, la conclusión de los razonamientos inductivos no se infiere con necesidad, sino con probabilidad. ¿Por qué? Porque el apoyo de las premisas a la conclusión no es concluyente y total como en los deductivos. Cuando nosotros tenemos una conclusión que está totalmente apoyada por las premisas, decimos que esa conclusión es necesariamente verdadera. ¿Sí? O falsa, pero con necesidad. Vamos a decir necesariamente verdadera, que es lo único que sabemos de los razonamientos deductivos. Que de premisas verdaderas necesariamente es verdadera la conclusión si el razonamiento es válido por su forma. ¿Sí? En el caso de los razonamientos inductivos, no tenemos esa garantía, no tenemos el criterio de la forma para decidir tampoco su validez, y tampoco tenemos necesidad en la conclusión. Es una probabilidad. ¿Sí? Y por eso también, cuando terminemos ahora de ver estos ejemplos, vamos a ver que, que justamente va a ser más fuerte el argumento cuando más podamos apoyar esa conclusión, es decir, cuando tengamos un grupo, por ejemplo, más pequeño de muestra para analizar. O sea, vamos a poder hacer una generalización mayor en un grupo más pequeño que en un grupo enorme de individuos. ¿Sí? ¿Se entiende? Después igual lo vemos eso. Fíjense, en este caso entonces decimos que los inductivos, las características, ¿no?, que acabamos de decir, lo inductivo por enumeración o generalización incompleta de premisas singulares o particulares a una generalización, y los inductivos por analogía, una comparación de propiedades que poseen individuos o grupos distintos. Es decir, si yo en vez de que X sea un individuo, es un grupo de individuos, no sé, los mamíferos tienen las características A, B y C, no sé, los cuadrúpedos tienen las características A, B y C, y los, qué sé yo, los, no sé, los seres vivos tienen A y B, y bueno, probablemente también tengan C. Es decir, ahí tengo conjuntos de individuos y no solamente un individuo, Juan, Pedro, María, ¿sí? Es lo mismo, o sea, se pueden hacer razonamientos inductivos con individuos o con grupos de individuos. Ahora bien, ya que vimos que los razonamientos inductivos tienen las mismas características, esas tres que mencionamos en la diapositiva que estuvimos leyendo de la página 9 del artículo de lógica, ¿sí? Ya que vimos que tienen esas características, ¿cómo los podríamos distinguir? Porque vimos que las características se cumplen en ambos razonamientos, ¿sí? Entonces, vemos que en ambos tipos de argumentos se parte de información en las premisas que remite a ciertos casos observados. Pero mientras que en la analogía se utiliza esa información para establecer similitudes entre los diversos casos e inferir algo sobre alguno de ellos, en los argumentos por enumeración incompleta, la información disponible en las premisas se utiliza para generalizar en la conclusión a partir de ellas. Entonces, ustedes, digamos, a modo de
práctico, fíjense la conclusión de estos razonamientos. Si ven que hay una generalización y se va a tratar de un razonamiento por enumeración o generalización incompleta. En cambio, si ven que la conclusión es un producto de una comparación que tiene que ver con una propiedad que le falta a un individuo o a un grupo de individuos, y bueno, será un razonamiento por analogía, ¿sí? Por último, validez e invalidez de los razonamientos inductivos. Para poder aceptar un razonamiento inductivo, no alcanza a observar su forma o estructura, sino que deben considerarse otros factores. La cantidad y variedad de premisas que representan a los casos estudiados, esto lo acabamos de decir, cuanto más cantidad y más variedad, mejor, más apoyo va a tener la conclusión. La cantidad de individuos que integran un grupo a los que refieren las premisas, o sea, cuanto menor sea esa cantidad de individuos, mejor, porque, es decir, no es lo mismo si yo tengo que estudiar los planetas del sistema solar, digamos que serán de una cantidad limitada, no sé, 9, creo que son 8, ahora que Plutón no es un planeta, que es un grupo limitado, digamos, de individuos, que si yo tengo que estudiar los seres vivos en general, o sea, los seres vivos son un montón, incluyen los animales, las plantas, los seres humanos, o si tengo que estudiar, cuestiones más quizás de otras ciencias, ciencias sociales, por ejemplo, que si tengo que hacer, por ejemplo, una encuesta sobre algún tema en particular, y bueno, voy a poder decidir mejor sobre una determinada cuestión si tengo más representatividad de los encuestados. Si yo estoy haciendo una encuesta para Capital Federal, y voy a tener que trabajar con individuos que vivan en Capital Federal. En cambio, si hago una encuesta para todo el país, mejor que haga más variedad, que haya más variedad en esos casos. ¿Sí? O sea, lo que sucede ahora es que no tenemos un criterio lógico como teníamos antes, que era la forma. Ahora tenemos que decidir en cada caso si el razonamiento es fuerte o débil, ¿sí? Los argumentos inductivos pueden calificarse como fuertes o débiles en función del apoyo de las premisas a la conclusión, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos un razonamiento inductivo por enumeración incompleta. X1 es porteño y está enfermo de coronavirus. Pongamos X2, X3, X4, XN es porteño y está enfermo de coronavirus, por lo tanto, probablemente todos los porteños estén enfermos de coronavirus, ¿sí? Ahora, todos los porteños están enfermos de coronavirus, supongamos que que no llego a esa conclusión, que digo, todos los argentinos están enfermos de coronavirus. ¿Qué pasó? Y no tengo suficiente evidencia en las premisas para afirmar esa conclusión, ¿sí? Sí puedo decir con mayor probabilidad de que esa conclusión, mayor apoyo para que esa conclusión sea verdadera y por lo tanto ese razonamiento sea más fuerte, que todos los porteños están enfermos de coronavirus. Pero si yo extiendo esa propiedad de estar enfermo de coronavirus a todos los argentinos, y probablemente, por supuesto, tengo menos apoyo de las premisas y tengo menos probabilidad de que sea verdadera esa conclusión, ¿sí? Entonces, en realidad lo que tengo que decir es todos los porteños están enfermos de coronavirus. Esa sería una conclusión que sí tiene apoyo de las premisas, ¿sí? Fíjense, inductivo por analogía. A se quedó en su casa, cumplió con la cuarentena y no se contagió coronavirus. B se quedó en su casa, cumplió con la cuarentena y no se contagió coronavirus. C se quedó en su casa y cumplió con la cuarentena. Por lo tanto, probablemente C no se contagiará coronavirus. Entonces aquí, similar. Estoy comparando propiedades, estoy haciendo una analogía. En el caso del último de los individuos o del grupo de individuos, le falta una de esas propiedades, pero por comparación la puedo poner en la conclusión, y cuanto mayor cantidad, digamos, de propiedades pertinentes tenga para comparar, mayor probabilidad de ser verdadera va a tener la conclusión. Fíjense que en este caso no pasa lo mismo. Si digo,
A se quedó en su casa, compró muchos productos por internet y no se contagió coronavirus. B se quedó en su casa, compró muchos productos por internet y no se contagió coronavirus. C se quedó en su casa y compró muchos productos por internet. Por lo tanto, probablemente C no se contagiará coronavirus. Ya no tengo el mismo apoyo de las premisas a la conclusión y este razonamiento no es tan fuerte como el anterior. ¿Por qué? Porque que compre productos por internet no tiene nada que ver ni con contagiarse coronavirus, ni con la cuarentena, ni con el remedio, digamos, que se usó para contrarrestar al coronavirus. Entonces, estoy comparando algo que no tiene nada que ver. Y por lo tanto, eso hace que la conclusión tenga más probabilidades de ser falsa y el argumento sea más débil que el anterior. Bueno, entonces, hemos visto los razonamientos falacias formales en el video anterior, ahora vimos los razonamientos inductivos. Así que lo que quedaría por ver es un video con resolución de ejercicios a modo de ejemplo, así que nos veremos en el próximo video y nos comunicaremos por los foros, seguramente si tienen dudas, como hacen siempre. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y gracias.